Hola, hola, bienvenidos a todos. El día de hoy estaremos trabajando con el tema de funciones en el curso de matemáticas. Acá vamos a estar trabajando lo que es la definición de funciones, dominio, contradominio, rango, cómo hallar el dominio de una función o de una ecuación y además la gráfica de funciones y sobre todo la transformación de funciones. Sin más, comencemos. Primero vamos a tener acá la definición de una función. Una función es una relación entre un conjunto A y un conjunto B, donde el conjunto A, que es donde tengo las figuras, y el conjunto B, donde tengo los números, cada valor del conjunto A le corresponde un valor del conjunto B. Es decir, podemos considerar todo el conjunto A como valores X y al conjunto B como valores Y. Es decir, que por cada valor de X le corresponde un número A, un número Y. ¿Ok? Entonces siempre es así. Solo puede haber un número, un valor X por un valor de Y. No puede haber un mismo valor de X para dos valores de Y. Si se dan cuenta acá, todas las flechitas van solo hacia un sentido. Es decir, solo tengo un valor de X para un valor de Y, un valor de X para un valor de Y, y así sucesivamente en todas las figuras. Para que sea una función, prácticamente es la condición de una función. Acá que tengo, si se dan cuenta en el conjunto B, que es el de los valores Y, tengo dos flechitas que salen de un valor de Y puede representar dos valores de X, pero no un valor de X representar dos valores de Y, porque si se da, ya no es una función, ya se considera como un tipo de función ya un poco más compleja, el cual ya no cumple las condiciones de una función, ¿ok? Entonces, siempre si un valor de X tiene dos valores de Y, representa dos valores de Y, entonces se trabaja de otra forma, pero acá nos centramos en la definición de una función. Nuevamente, ¿qué es una función? Una función se define como la relación entre dos conjuntos A y B, el cual se le asigna a cada elemento X, que es de este conjunto, exactamente un elemento Y del conjunto B, ¿ok? Esa sería la función. El primer conjunto A es el dominio y el conjunto B es el rango. Este es el dominio y este es el rango. Bueno, en simples palabras, ¿qué es una función? Una función es una correlación, es una relación de una variable con respecto a otra. Normalmente lo que se relaciona es la variable X con la variable Y. Entonces Y siempre está en términos de X. ¿Ok? Entonces de esa forma. Pero ¿qué representa una función? Bueno, las funciones me sirven a mí para analizar problemas en el medio, problemas de la vida real, problemas cotidianos. Yo puedo modelar cualquier problema como una función y ver el comportamiento, tratar de optimizar recursos, tratar de ver cómo funciona un pulmón, en qué momento se contrae la tráquea. En un ejemplo lo vamos a estar trabajando. Conceptos más específicos de medicina, conceptos de ingeniería, en economía, en biología, en estadística, en diferentes áreas. Entonces las funciones lo que nos permiten es analizar el comportamiento de algún problema, de algún caso en la vida real. Entonces la función lo que permite es relacionar varias variables y poder analizar el comportamiento de. ¿Ok? Sigamos. Una función también se considera como una máquina. ¿Por qué una máquina? Porque acá tenemos valores de entrada y la función prácticamente transforma los valores de entrada y obtenemos un valor de salida. ¿Cuál es ese valor de entrada? El valor de entrada son todos aquellos valores de X y la función transforma el valor de X, es como una pequeña fábrica, una caja negra, transforma y lo que se obtiene de salida es un valor Y, a eso se refiere. Entonces acá que tengo un lenguaje, en un lenguaje cotidiano podemos definir una función como una dependencia. ¿Dependencia de quién? X depende de, perdón, Y depende de X. Entonces, ¿cuál es el nuevo concepto a analizar? Que los valores independientes son los valores de entrada, es decir, todos los valores X, y los valores de salida son los valores dependientes. ¿Dependientes de qué? De los valores de entrada, ¿ok? Sigamos.
Notación de una función. Acá tengo la notación de una función que tengo y es igual a f de x, donde f de x es igual a x más b. Es decir, acá tengo una notación de una función. Y siempre van a ser los valores f de x que obtenga, o los valores f de x siempre van a ser y. Entonces acá, si se dan cuenta en esta parte donde dice f de x, acá yo lo estoy leyendo de esta forma. F de x. Acá me dice que la función f está en términos de ¿quién? De la variable x. Entonces acá lo que tenga en paréntesis es la variable en el cual se está representando toda la función. Y obviamente acá tendría la función. Acá es una ecuación lineal, pero también se analiza como una función. ¿Ok? Sigamos. Ahora, mencionábamos un concepto de dominio. ¿Qué es un dominio? El dominio es aquellos conjuntos de entrada. Todo el conjunto de valores de entrada se considera como dominio. Todas las variables x, en términos de quién está la función, si estaba en términos de x de t, entonces el dominio será todo el conjunto real de valores que entran que representan o que se puede sustituir en la función, ¿ok? A eso se refiere. Es decir, el conjunto de todos los números reales por las cuales la expresión está definida como un número real. Entonces, nuevamente, regresamos a que siempre, recuerden, siempre debe de ser, al momento de evaluar una función, debe de ser real. Debemos de obtener un valor. Si no obtenemos un valor, la función no está definida en ese punto. Recuerden, si vamos en la calculadora, evaluamos y nos aparece error, es porque en ese punto no está definido. ¿Cuáles son las condiciones para que no se defina una función o una ecuación? Que esté dividido dentro de 0, que sea un número dentro de 0, no puede darse. O también que sea 0 dentro de 0, tampoco puede darse. O que sea infinito sobre infinito, mucho menos. Además, algo importante, si tengo una raíz negativa, raíz cuadrada o raíz par de cualquier número, nunca puedo obtener un valor real. Sí obtengo un valor imaginario, pero no puedo obtener un valor real. Entonces, a eso vamos, de que la función debe estar definida en ese punto sí o sí, es decir, que obtengamos un valor sí o sí al momento de evaluar. Si nos aparece error es porque no está definido, ¿ok? También es el conjunto de valores independientes. Acá si se pueden dar cuenta, el dominio acá son todos los valores x, como lo tengo acá en la gráfica. Normalmente todo el dominio siempre va sobre el eje horizontal, que es el eje x. Todo el dominio siempre va de esta forma. Es muy raro que se analice de otra forma, pero no quiere decir que no pueda ser. Pero lo que estaremos trabajando acá es que el dominio siempre irá sobre el eje horizontal, el eje x. Ahora, vamos a calcular el dominio. Como les decía, si yo tengo una raíz par o tengo además una fracción, yo tengo que fijarme muy bien en esas expresiones. ¿Por qué? Porque si yo en algún momento, si en algún momento tuviera raíz o una fracción, debo de tratar de analizar los valores que tenga dentro de la raíz para que sea igual a 0 y mayores a 0 los valores que obtenga dentro de la raíz al momento de evaluarlo. ¿Por qué? Porque si es menor a 0, es decir, números negativos, raíz cuadrada o raíz par de cualquier número no existe. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo acá. Entonces para determinar el dominio de una función debemos fijarnos en las raíces pares debido a que no existe raíz de número negativo, lo que les decía. Entonces acá tengo un ejemplo. Ahora vamos a calcular el dominio. El valor de 3 menos x no puede ser negativo para que se pueda evaluar la función. Es decir, acá tenía y es igual a raíz de 3x. Este valor de 3x, lo que tengo dentro de la raíz, no puede ser menor a 0. Es decir, que yo debo de ver en qué punto de toda la recta real, de esta parte de la expresión que tengo dentro de la raíz, en qué momento el valor x, con el valor x se obtiene, o con qué valores de x se obtiene un resultado mayor a 0. Entonces es lo que tengo que evaluar. En realidad debería ser mayor o igual porque cuando tengo una raíz de 0 obtengo un resultado de 0. Entonces acá evaluemos. Entonces si se dan cuenta acá tengo 3 menos x debe ser mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Acá paso a restar. Como acá, si se recuerdan, acá tengo menos 1 por x. Este menos 1 al pasar a dividir acá, lo que pasa es que la x
cambia el valor de -1 o el número negativo hace que los signos cambien de orientación. Acá tiene a mayor que, acá debe ser menor que. Entonces, para obtener valores positivos, para que todos los valores de la expresión sean mayores a 0 o igual a 0, x debe de ser de ¿qué? Menor o igual a 3. X no debe ser menor a 3 para que exista o se pueda evaluar la función. Entonces debe de ser, todos los valores acá deben de ser, X debe ser menor a 3 para que todos los valores de acá sean positivos. Probemos así mentalmente. Si X fuera 3, 3 menos 3 tengo 0. Raíz de 0 se está definido. Si X fuera menos 4, menos 1, probemos con menos 1. X menos 1, acá sería X menos, paréntesis, menos 1. Entonces, menos por menos se vuelve más. 3 más 1, 4. Raíz de 4, 12. Entonces, si se dan cuenta, está definido. Pero si yo trabajara con valores mayores a 3, supongamos un 4. 3 menos 4, ¿qué resultado obtengo? Obtengo menos 1. Raíz de menos 1 no existe. Entonces, a eso se refiere, ¿ok? ¿Estamos bien? Sigamos. Ahora, lo que vamos a trabajar acá es un ejemplo cuando tengo una fracción. Una fracción, se recuerdan que debo de fijarme siempre en el denominador. ¿Por qué en el denominador? Porque si la función en el denominador se vuelve 0, no existe en ese punto. Entonces, por eso lo que tengo que hacer para evaluar el dominio de una función que contenga un denominador, tengo que tomar el valor del denominador e igualarlo a 0. Al igualarlo a 0, cuando lo igualo a 0, yo debo de hallar esos valores de x donde yo obtengo 0. Entonces, para ver que en esos puntos no está definido los valores que obtenga al momento de igualarlo a 0 y resolver la igualdad que obtenga, en esos puntos no van a estar definidas. Es decir, acá, si se dan cuenta, tengo x al cuadrado menos 4, lo igualo a 0, todo el denominador, despejo, 4 pasa a sumar. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo x al cuadrado es igual a 4, x es igual a ¿qué? Recuerden, para eliminar un exponente pasa como raíz. Al sacarle raíz acá al 4 obtengo 2, pero recuerden que una raíz se obtiene dos valores, un positivo y un negativo. Eso quiere decir que el dominio sería desde menos infinito, menos 2, unión, menos 2, 2, unión, 2, infinito. Este sería el dominio. Acá me faltó el signo negativo, pero es desde menos el infinito hasta menos 2, unión, menos 2 a 2, unión 2 a infinito positivo. De esa forma quedaría el dominio. ¿Ok? Ahora, el rango. ¿Qué es el rango? El rango son todos los valores que se obtienen al evaluar la función, es decir, el conjunto de valores dependientes del dominio. Entonces, ¿cuál sería el rango? El rango siempre se ubica sobre el eje Y, ¿ok? A eso se refiere. Ahora, tenemos 4 formas de representar una función. ¿Cuál es la primera? La primera, verbal. Yo puedo decir, bueno, yo puedo calcular de tal forma el área, puedo calcular el área de un cuadrado multiplicando área, por lado, y obtengo lado al cuadrado. Y todo eso queda en unidades al cuadrado, ¿ok? De esa forma yo lo puedo expresar verbal. Acá tenemos otro ejemplo. Acá también puedo expresarlo de forma algebraica, acá usando una fórmula como área AR o ADR es igual a pi por radio al cuadrado, que describe la fórmula del área del cuadrado de una circunferencia, ¿ok? Que dice acá área de círculo. También puede ser visual, si a mí me dan una gráfica, entonces yo ya puedo interpretar la gráfica de forma visual, es decir, esa función está representada de una forma visual, cuando me dan una gráfica, para interpretar toda la información que me pueda dar la gráfica. Ahora, la numérica, bueno, acá tengo, si se dan cuenta, una tabla de valores, prácticamente se recuerdan de los valores X, valores Y, o X, f de X, o f X, Y. Si yo voy evaluando los valores, puedo ir anotando una tablita, es prácticamente lo que me indica acá. Entonces, ¿qué tengo? Verbal, algebraica, visual y numérica. Las dos que estaremos trabajando es algebraica y además visual, ¿ok? Sigamos. Gráfica de funciones, algo muy importante, algo que sí debemos de dominar. ¿Qué es la gráfica de funciones? Bueno, lo que debemos de hacer es elaborar una tabla X y Y, como lo hacíamos en las ecuaciones. Para graficar una ecuación, ¿qué hacíamos? Tomábamos la función y íbamos, la ecuación, íbamos evaluando X
punto por punto en x, x acá 0, 1 acá lo sustituíamos, acá también, y luego obteníamos valores y. Entonces acá tenemos un ejemplo donde me dice que una llamada telefónica cuesta 0.60 por minuto. Eso quiere decir que el costo de la llamada depende del tiempo. Eso es algo lógico, un problema sencillo. Si se dan cuenta, acá tengo una ecuación lineal o una función lineal. Acá cuando también interpreto la información como funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones polinómicas. También tenemos funciones racionales, pero eso lo iremos trabajando por bloques, ¿ok? Entonces acá tengo una función lineal. ¿Por qué una es una función lineal? Porque acá está elevado a la 1. Entonces x está elevado a la 1, prácticamente es una función lineal, ¿ok? Ahora, entonces, como yo tengo la función acá, lo único que tengo que hacer es establecer los valores dependiendo del dominio. Acá el dominio de esta función va a ser desde menos infinito hasta infinito. Pero ahora entra un dominio real. ¿Por qué un dominio real? Porque yo no puedo tener un tiempo negativo. Yo no puedo hablar menos 1 minuto, menos 2 minutos. Puede ser 0 minutos y en adelante. Entonces, por eso acá se evalúa desde 0 hasta 2. Y al evaluar obtengo acá 0, 0.60, 1.20. ¿Y qué es lo que hago en la gráfica? Simplemente lo que voy a hacer es ir ubicando en cada punto. Ubico acá el punto 1, donde x es igual a 1. Acá está x es igual a 1. Si se dan cuenta, por acá debería estar 0.60 y así sucesivamente. ¿Ok? A eso se refiere. Ir ubicando los puntos X y Y en una gráfica, un plano cartesiano, donde recuerden que el dominio va a ir siempre de forma horizontal. Acá el tiempo era la variable X, entonces acá iría el tiempo y el costo sería prácticamente lo que representa la función. F de X siempre va a estar representando algo y F de X representa el costo. Entonces acá podemos analizar y interpretar. Conforme vaya hablando más minutos, obviamente, ¿qué pasa con mi factura? Factura va a ser muy grande. Al final, el costo de la llamada va a ser extensa, pero depende, ¿ok? Entonces, esto es la forma de analizar una gráfica. Y la forma de gráfica es muy sencillo, es como las ecuaciones. Ahora, transformación de funciones, algo muy importante. ¿Qué es la transformación de funciones? Bueno, simplemente cuando nos referimos a transformación de funciones, queremos indicar que la gráfica se puede desplazar en el eje X o en el eje Y. En el eje X, acá si se dan cuenta, acá lo que está en negrito es la función original y lo que se hace acá es subir la función hacia arriba, desplazarlo sobre el eje Y también acá lo desplazamos sobre el eje Y, pero hacia abajo con valores negativos. Acá desplazamos hacia arriba, hacia abajo, pero también podemos desplazarlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Acá si se dan cuenta, ¿ok? Esos dos, es lo único. Transformación de funciones, desplazar funciones sobre el eje Y y sobre el eje X. Ahora, el desplazamiento vertical y horizontal se hace un número real positivo. Los desplazamientos vertical y horizontal en la gráfica y es igual a f de x están representados como sigue. Acá tengo las funciones originales. Acá, para el primer ejemplo de en estos dos puntos 1 y 2, en estos dos incisos usaré la función f de x y en el inciso 3 y 4 usaré la función f de x es igual a x al cubo. Veamos el ejemplo. Acá, para poder desplazarlo de forma vertical sobre el eje Y, simplemente lo que tengo que hacer es sumarle a la función original f de x o el valor de cuántos espacios quiero desplazar. Acá yo quiero desplazarlo un espacio, entonces ¿cuál es la función original de f de x? X al cuadrado. Al sumarle una unidad, ¿qué pasa? Acá si se dan cuenta la función x al cuadrado más 1, la función acá está en azulito. ¿Y qué pasa con la función? Se desplaza una unidad hacia arriba. Acá tengo la función original que está en rojito, que está en el centro. Y acá, si yo lo quiero desplazar de forma vertical, pero hacia abajo, lo único que tengo que hacer a la función original, restarle una unidad. Al restarle una unidad, ¿qué pasa acá? Se dan cuenta, se desplaza una unidad hacia abajo. Al restarle una unidad a la función original, se desplaza hacia abajo. De esa forma, tan sencillo. ¿Ok? Ahora veamos acá qué pasa con el desplazamiento horizontal. En el desplazamiento horizontal es como lo contrario. Si yo quiero que se desplace hacia la derecha, le tengo que restar. Si yo quiero que se desplace hacia la izquierda, le tengo que sumar. ¿Pero sumar qué? Bueno, si yo quiero que se desplace una unidad hacia la derecha, a todos los valores x los tengo que meter entre paréntesis y restarle la cantidad de espacios que quiero que se desplace. Es decir, se recuerdan de la función original acá, era x al cubo. ¿Qué pasó acá? Metí la x a un paréntesis
y el valor de x, al valor de x le resté la cantidad de espacios que quiero que se desplace. Es decir, yo quería que se desplazara un espacio hacia la derecha, entonces le resté x menos 1 y acá me queda x menos 1 al cubo. Todo queda entre paréntesis. Acá era diferente, acá era la función que le restábamos acá. Donde va la x, los metemos en paréntesis y le restamos la cantidad de espacios que quiero que se desplace. Si quiero que se desplace hacia la izquierda, simplemente le sumo. Entonces le sumo acá, si se dan cuenta acá tengo x más 1 al cubo, que está en verde. ¿Qué pasó acá? Se desplazó hacia la izquierda. Acá con x menos 1 se desplazó hacia la derecha. A eso se refiere. Y es lo único. Entonces, esto sería el concepto general de todo lo que son funciones, lo que vamos a estar trabajando en el curso de funciones en matemáticas, ¿ok? Entonces, nos vemos en el siguiente video donde estaremos trabajando con una graficadora que es GeoGebra, el cual les he dejado el link en la plataforma para que ustedes puedan tenerlo, ya sea de forma que lo trabajen de forma en línea, sin descargar el programa o descargando el programa que yo cargué a Drive y que ustedes lo pueden descargar y pueden trabajar sin ningún problema. Entonces nos vemos en el siguiente video. Bye bye.